Gracias, porque hasta el día de hoy tú has amado esta congregación y estás presente en medio de nosotros. Oramos para que tu Espíritu guíe la palabra que sale desde aquí y la palabra que llega al corazón. Ministra al Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 14, 15, lo habíamos dejado de tarea, que dice, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Ese versículo lo teníamos para hoy. ¿Quién se lo aprendió, honestamente? ¿Alguien hizo el esfuerzo? Marina siempre se lo aprende. Siempre. Vamos a tener que darle un premio y se lo tienen que dar es todos ustedes a ella, que es la que salva a la patria siempre. Están en deuda con Marina. Pero apréndanle a Marina. Devuélvase al 14, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Básicamente el apóstol Pablo está diciéndonos que es bueno orar en lenguas, el espíritu ora en lenguas, pero también es bueno que haya un fruto para el entendimiento. Es bueno que haya un fruto espiritual y un fruto para el entendimiento. ¿Qué fruto sería ese? ¿De qué fruto está hablando el apóstol allí? Suba un poquito más al versículo 6, que menciona ese fruto, dice: ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina? Ese es el fruto del entendimiento. Que con el entendimiento tú tengas revelación de Dios, ciencia de Dios, profecía de Dios, doctrina. Si se hablara en lenguas y no hay quien lo interprete, pues no habría esas claridades, no tendría el entendimiento fruto. De lo que vamos a hablar esta noche, lo he titulado con el espíritu, pero también con el entendimiento. Con el espíritu, amén, sí, pero también con el entendimiento. Devuélvase al capítulo 2 de 1 Corintios, 1 Corintios 2:14. 2 desde el 13. Dice el apóstol Pablo allí: lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es decir, este fruto del que estamos hablando, del entendimiento, no lo podemos dejar en lo que es sabiduría humana. Es algo espiritual también. Sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Cuando en lo espiritual tú has entendido algo, a lo que llamamos un sentir, tener un sentir, o esa expresión de Dios me habló, Dios me dijo, o tuve una revelación, tuve un sueño, tuve una visión, podemos dejarlo en un sentir. Esos sentires pueden ser espirituales, necesitan ser traducidos para que el entendimiento reciba fruto. Si tú te quedas con una visión espiritual de algo, pero no la disciernes,
no, tu entendimiento queda sin fruto y al quedar tu entendimiento sin fruto, también en el quehacer diario de tu vida no tendrás fruto. De ahí que el domingo pasado lanzamos esta pregunta: ¿cómo sé yo que un sentir es de Dios o no? Porque estamos viendo, y lo dice el apóstol, que nosotros acomodamos lo espiritual, que nosotros recibimos del Espíritu cosas, pero eso hay que acomodarlo, dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. En la Nueva Traducción Viviente dice, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades del Espíritu. Necesitamos entender las verdades del Espíritu, entenderlas. Tú necesitas saber si eso que sientes es de Dios o no. Tú necesitas tener claridad, porque muchas veces frente a un sentir se toman decisiones. Es más, esto de los sentires no es solo de la iglesia cristiana, usted lo ve en la calle también. Las mamás que dicen, tengo un pálpito, tengo una corazonada, siento un no sé qué. Ay, como que algo va a pasar. Eso lo siente la gente afuera también. Pero el Señor quiere que usted tenga fruto de lo que Él está diciendo, de lo que Él está hablando. ¿Por qué es tan complejo el tema del discernimiento? Porque a ti no solamente te habla Dios, te habla tu propio corazón, te habla Satanás también. Entonces, hay un deseo del apóstol Pablo porque tú sepas si eso que sientes, piensas, la corazonada, la visión, el sueño, lo que sea, es de Dios o no. Y es el punto que hoy queremos tratar. ¿Cómo vamos a saber cuándo algo es de Dios? Retomando el texto allí en 1 Corintios 2, por favor, lea una vez más el 14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de, noten la palabra, discernir espiritualmente. Hoy tenemos que hablar qué significa discernir. Nos debe quedar claro esa expresión. Pues dice que las cosas de Dios solamente se pueden discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, versículo siguiente, juzga todas las cosas. Por lo tanto, el discernimiento tiene que ver con juzgar. Con juzgar entre lo bueno y lo malo. Y el cristiano, todo cristiano, desde el más chiquito hasta el más grande, está siendo capacitado por Dios para juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo, para saber si algo es de Dios o no lo es. ¿Cuántos de ustedes frente a una oportunidad dicen, ¿será la voluntad de Dios o no? ¿Compro o no compro? ¿Me caso o no me caso? ¿Me voy o me quedo? ¿Cuántos se han atrevido a decir, el Señor me dijo que me fuera? Para con el tiempo decir, no, mentiras, no. Ya volví. Entonces, la duda es, entonces cuando el Señor te dijo que te fueras, ¿sí fue el Señor? ¿Estaba seguro? ¿Fue el Señor el que te lo dijo? Porque Dios no es de los que un día dice una cosa y al otro día dice otra. Somos nosotros los que nos equivocamos a la hora de tomar decisiones porque tenemos sentires, pero nunca los probamos, los juzgamos. Nunca vamos a Dios para que Él diga si eso es de Él o no. ¿Cuántos se han casado? Por pura sospecha nomás. Es que siento que es mi media naranja, es que tengo un pálpito.
¿Cuántos han dejado un trabajo? ¿Cuántos se han ido del país? Cualquier cosa. Y muchos lo han hecho convencidos de que el Señor les dijo. El Señor me habló. Pero hoy usted necesita tener claro que para decir que el Señor me habló, yo necesito haber pasado por una cantidad de pruebas, ese sentir. Yo ese sentir lo tengo que escanear, lo tengo que llevar a un microscopio espiritual. Yo necesito ver qué es lo que hay ahí, qué es lo que hay debajo de eso. ¿Qué es la verdad de lo que estoy viendo, percibiendo, sintiendo? Para después sí tomar una decisión. Entonces, comencemos estudiando la palabra discernimiento. En hebreo hay 4 formas de hablar de discernimiento, 4 palabras, y son muy parecidas las 4. Bin, ben, bina, tebuna. Bin, ben, buna, tebuna. Con B larga, bin, B-I-N, bin. Esa es la primera, bin. Bin, B-I-N, B larga, aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. Es una palabra muy usada, 250 veces. Y es traducida como perspicacia o entendimiento. También considerar, percibir, ser prudente. Discernimiento nunca es algo que usted toma a la ligera. El discernimiento requiere tiempo. Si alguien habla de discernimiento, es alguien que está dispuesto a considerar, a percibir, a ser prudente, a tener entendimiento, a tener perspicacia. La segunda palabra que también está en el Antiguo Testamento y es en hebreo es ben, B-E-N, y significa entre, o en referencia a intervalos entre líneas. ¿Usted ha escuchado esa expresión de ¿está leyendo entre líneas? Leer entre líneas es mirar algo que no se ve a simple vista, pero está ahí. Eso significa ver más allá. Usado con frecuencia con verbos relacionados a juzgar, como lo vimos aquí en Corintios, conocer, enseñar, donde la persona tiene que distinguir entre múltiples opciones. ¿Le ha pasado a usted que tiene que tomar una decisión entre múltiples posibilidades y usted rascarse la cabeza y decir, ¿y aquí qué? Como dice el hermano Rubencho, ¿por qué camino cojo? Pueden ser 2 opciones, 3, 4. Pero se usa esa palabra, ven, para tomar decisiones cuando hay múltiples opciones. Primera de Reyes 3:9 dice Salomón, se usa esta palabra en Primera de Reyes 3:9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Había una necesidad en Salomón y él decía, yo no puedo ser de esos que gobiernen con pálpitos. Yo no puedo ser de esos que gobiernen con sentimientos. Yo necesito discernir claramente entre lo bueno y lo malo. El cristiano debe distinguir claramente entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Bina, la otra palabra, bina, con B larga, significa entendimiento. Primera de Crónicas 12:32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Habían unos hombres que creo que era el rey David, estaba encontrando entre todas las tribus gente muy especial que supiera tomar decisiones.
y se usa este término vina, que tiene que ver con entendimiento. Nunca nadie va a tener un entendimiento si primero no ha estudiado las opciones, si primero no ha tenido un proceso, una experiencia. Y la última es tebuna, tebuna. T-E-B-U-N-A, tebuna. Habilidad para decidir un curso de acción. Habilidad para decidir un curso de acción. Cuando usted está diciendo, ¿y aquí qué hago, Señor? Ahí va tebuna. Requiere tiempo. Mire qué tremendo, requiere tiempo. ¿Cuántos cristianos para tomar una decisión dicen, listo, voy a orar? Señor, no sé qué voy a hacer, Padre, ayúdame con esto. Y se pararon de orar y dicen, listo, ya sé qué voy a hacer. Como ya oraron, dicen, no, yo ya oré. Ya le puse eso a las manos de Dios. Ya me tiro por ahí volado y ya Dios verá. Y yo ya oré. Y resulta que no. Usted tiene que orar. Usted tiene que esperar. Tiempo. ¿Usted ha visto a Dios de afán? ¿Usted ha visto a Dios de afán? Puso a Abraham a esperar 25 años para darle la promesa. Planeó que Jesucristo viniera desde Adán hasta Jesús, hay 4.000 años. 4.000 años para poner a Jesús. ¿Tiene afán? De Jesús a nuestros tiempos ya han pasado 2.000 años y estamos esperando su regreso. ¿Será que tiene afán? Señor, se toma su tiempo para las cosas. El afanado es uno, que quiere que Dios responda ya. Y en esto no hay caminos desvíos, no. En esto solo hay un camino y a usted le toca juiciosamente transitar por ese camino, para no equivocarse. Discernimiento. Tebuna, entonces, habilidad para decidir un curso de acción requiere tiempo, requiere reflexión, requiere que yo piense, no solo que ore y ya lo decida. No, tengo que pensar. Yo tengo que pensar. En el griego, que es en el Nuevo Testamento, la palabra discernimiento se escribe diacrino. Día, normal como el día y la noche, día, crino, va pegado diacrino con K. Diacrino significa discernimiento, también separación, hacer distinción y juzgar. Separación porque usted necesita dejar una cosa aquí para que sepa cómo es y otra aquí para que sepa la diferencia. Eso significa diacrino. Y el discernimiento es algo que el Señor le entregó a la iglesia y le entregó a los pastores que se enseñe a la iglesia. No es un don exclusivo de alguien en la iglesia. Hay un don que se llama discernimiento de espíritus, pero hay algo que se llama discernimiento que debe estar en todos nosotros. El discernimiento y se enseña. Dice Ezequiel 44:23, hablando de los sacerdotes. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eso se enseña, iglesia. Y para eso hay que tomar tiempo. Para eso es que usted se viene y se sienta aquí una hora. Porque no hay otra forma de adquirir entendimiento para el discernimiento. Es algo que usted tiene que aprender para no equivocarse. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bien, Proverbios 28 dice, me gusta cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Lo encontré muy fácil de comprender en la Nueva Traducción Viviente. Se los voy a leer en la versión Reina Valera y luego en la Nueva Traducción Viviente. Reina Valera, el rey que se sienta en el trono de juicio, con su mirar disipa todo mal. Esa es la Nueva Traducción Viviente. Cuando el rey se sienta a juzgar en el tribunal, recuerden que juzgar tiene que ver con discernir,
Analiza todas las pruebas y separa lo malo de lo bueno. Analiza todas las pruebas. No toma una decisión a la ligera. Analiza. ¿Quién dijo que el que tiene el Espíritu Santo le vino el chispazo y ya supo qué hacer? Ojo, que es ahí de lo que estamos hablando y en lo que no nos podemos meter. Tú necesitas tiempo para determinar si eso es de Dios o no. Ahí vamos, amén. ¿Estamos? Bien. ¿Por qué es tan peligroso no saber discernir? Ya les dije más o menos, hay tres enemigos de nuestra vida. El primero es nuestro propio corazón. Su corazón es un enemigo. Su corazón no es de fiar. No está bien decir, haré lo que me dicte el corazón. No es correcto decir, lo consultaré con la almohada. Porque le estarías preguntando a un órgano, a un sentido de tu ser, que según el texto bíblico en Jeremías 17:9 es engañoso en extremo y perverso. Imagínate, tú dices, tengo un sentir. Sí, bueno, listo. Vamos a empezar las pruebas. Primero, tienes que saber si eso es de tu corazón. Porque tu corazón, ¿cómo es? Es engañoso. Él te va a decir, sí, hágale, mire lo bonito, mire lo bueno, mire lo barato, mire lo chévere. O sí, desprécielo, hágale mala cara, tírele la puerta. Y usted creyendo que eso es de Dios. Espere, usted tiene que decir, venga. Primero tengo que descartar que sea yo mismo, mi corazón hablándome. Y yo creyendo que es revelación de Dios. Sí, el Señor me dijo que me tenía que separar de mi esposo. Lo voy a dejar. ¿Y está seguro que fue el Señor que le dijo que se separara? Espere. No se pueden tomar decisiones de esa manera. Entonces, el primer peligro, nuestro propio corazón. Segundo, las falsas doctrinas, que están por todas partes y que uno ni siquiera a veces se da cuenta que está creyendo en una falsa doctrina, y en esa falsa doctrina escuchar algo y decir, Dios me habló, Dios me dijo. Mire lo que dice la palabra en torno a esto, 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Prueben, juzguen, examinen, miren por aquí, miren por acá, no traguen entero, esperen, oren, averigüen. Juzguen lo que están oyendo. Juzguen si eso es conforme a la palabra del Señor. A ella le regalaron unas joyas, estaba en un hotel. Cuando llegó a la casa se dio cuenta que no llegaron las joyas, dijo, se me quedaron en el hotel, pero declara y dice, yo he prohibido que se me pierdan las cosas. A mí nadie me puede robar y a mí las cosas no se me pueden perder. Ay, ojalá yo tuviera esa unción. Yo soy, ¿y dónde dejé las llaves? ¿Y dónde puse el celular? Una vez, fritando un huevo, rompí el huevo, boté el huevo en la basura y eché las cáscaras a fritar. Vergonzoso. Ella dice, he prohibido que se me pierdan las cosas y le he dado la orden a mis ángeles que me vayan y me busquen mis joyas y me las traigan. Que busquen al que las encontró y se las quiten y me las traigan. Y entonces ella, preparando un segundo viaje, abrió otra maleta o la misma maleta y estaban las joyas ahí.
aparecieron. La gente, está la iglesia del pastor Guillermo Maldonado. Claro que no es pastor, es apóstol. Guillermo Maldonado y su esposa es profeta, Ana Maldonado. La gente es alborotada. ¡Ah! Es emocionada, proclamando con su acción que ella tiene razón en lo que está diciendo. Falsas doctrinas, y la gente se va con esa idea a poner a voltear al ángel. Estamos hablando de que es una profeta de Dios, una profeta, y que su esposo es un apóstol. Dice la palabra, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y no son la única locura que se ve en esa iglesia. ¿Se acuerdan la de las bombas? El domingo era el esposo. El punto es, ¿eso es de Dios? ¿Cómo saber si esa doctrina es de Dios y la gente allá? Y son como 2,000 personas, 3,000, no sé cuántas, avalando, declarando que lo que está diciendo la profeta es verdad. ¿Qué dice la Biblia? Ahí es donde usted necesita aprender a discernir. La palabra del Señor en el Salmo 103:20 dice que los ángeles obedecen la voz de Dios. Solo la voz de Dios. Ningún ser humano tiene autoridad para decirle a un ángel que haga o deje de hacer. No está en la Biblia. Búsquelo. Una profeta está declarando una nueva verdad espiritual que no está en la Biblia. Vaya y dígale a su ángel que le traiga lo que le robaron. Ahora está diciendo, yo prohíbo que me roban. Yo prohíbo que se me pierdan las cosas. ¿Y dónde está el pobre Job? El pobre Job, varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Dónde queda Job que perdió sus hijos, sus animales, sus tierras, su salud y hasta su mujer? ¿Dónde queda Job? Con estas palabras. No, pues Job quedó paila. No era ni tan temeroso ni de Dios ni apartado del mal ni nada. ¿Dónde queda el pobre apóstol Pablo? Que lo cascaron, que lo metieron a la cárcel. ¿Dónde quedan los cristianos perseguidos de hebreos que dice la Biblia que les despojaron de todas sus cosas por seguir al Señor? ¿Dónde queda la palabra que Jesucristo dijo? En el mundo tendréis aflicción. A usted también se le meten los ladrones, a usted también lo atracan. Y póngase a mandar los ángeles que quiera, verá. Luego dice Daniel 8, 15, 16, que Daniel estaba viendo una visión y que uno con apariencia de hombre habló y le dijo al ángel, revélale a este hombre lo que significa la visión. Ese con apariencia de hombre es Jesús. Y es la voz de Jesús la que le da la orden al ángel para que le explique. Y el ángel se llama Gabriel. Para que le explique a Daniel qué consiste. La orden no se la dio Daniel. Daniel no dijo en gachino, no entiendo ni borro, explíqueme. Fue Dios el que le dice, explíquele. Una vez más vemos que la orden viene de Dios. Luego, váyase a Lucas, cuando anuncian el nacimiento de Jesús. Lucas 1:19. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Pobre Gabriel, lo tenían para todas las vueltas en el cielo. Daniel es en el año 580, 560, 550 antes de Cristo. Y aquí otra vez Gabriel.
Respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Si está delante de Dios, ¿quién fue el que lo envió? Dios. Fue Dios el que lo envió. Y en el versículo 26 dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret a hablar con María. Lo envió Dios. Pero como si no fuera suficiente, Mateo 26, acompáñenme a hacer esta lectura, 53, Mateo 26, 53. Desde el 51, pero uno de los que estaban con Jesús, que fue Pedro, que no lo quisieron sapear aquí, pero sabemos que fue Pedro, extendiendo la mano sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Ojo, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Ni Jesús se atrevió a decir: ¿acaso piensas que yo no puedo decirle a un ángel que venga y me rescate? No, él dice: me toca primero decirle al Padre, porque el único que tiene esa potestad es el Padre. Ni Jesús se pone a enviar ángeles. Ahora esta mujer, ¿con qué autoridad manda a que eso ocurra? ¿Y qué hace la iglesia? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Qué está pasando? ¿Qué están creyendo las personas? ¿Qué cantidad de mentiras están llegando al corazón de la gente y la gente no está mirando la Biblia? Se están creyendo todas las cosas que le está llegando. Y estamos viendo, dice, no crean a todo lo que escuchen, juzguen. Miren si ese espíritu es de Dios o no. Entonces, peligros, mi corazón, las falsas doctrinas, miren lo peligroso que es. Imagínese usted ya tener un sentir de estos basado en esa falsa doctrina y usted creer que eso es de Dios. Tercero, Satanás. Satanás mismo viene y dice cosas. Mateo 8, 32, 33. Esto les decía claramente, hablando Jesús de que iba a morir en la cruz. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Qué le dijo? Señor, no, que no te pase nada de esto, que pesar de ti, ¿cómo vas a ir a la cruz? Pero él, o sea Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Satanás usó a Pedro para hablar algo a Jesús, pero como Jesús discierne, Jesús sabía que la voluntad de Dios era que él fuera a la cruz. Cualquier otra cosa no podría provenir de Dios, tendría que ser del diablo. Pero si tú no sabes lo que eres en Dios, lo que te digan lo vas a creer. Y más si tiene que ver con pobrecito, qué pesar, ojalá no le pase. Ay, ¿cómo así que eso fue lo que le dijeron? Ay, ¿cómo así que así lo trataron? Ay, ¿cómo así que nadie lo saludó? Y no sabemos que el que está hablando ahí es Satanás por boca de Pedro. Por boca de Pedro. Entonces, ¿hay peligro? ¿Sí o no? Hay peligro de que estemos creyendo algo que Dios no nos ha dicho. Y peor aún, que estemos a punto de hacer algo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Por lo tanto, hay unas condiciones. Hay unas condiciones que se deben cumplir para filtrar esa información que nos llegó.
Yo sé que Dios habla, amén. Yo no estoy diciendo que Dios no hable. Dios habla y habla de muchas maneras. Puede ser por una voz audible, hay gente que lo ha podido oír. Bueno, yo no he tenido esa experiencia. Pero Dios puede hablar a través de las circunstancias. Dios puede hablar a través de un sentir, de una visión, de una idea, de una imagen, de un anhelo, de un sueño, de tantas formas, porque Dios nos habla. Eso también es bueno decirlo, Dios nos habla, somos guiados por Él. Pero Él nos ha pedido tener cuidado, pues vimos los peligros que hay, empezando por nuestro propio corazón. Entonces, las condiciones para filtrar si Dios me está hablando o no son las siguientes. Lo primero es que yo debo ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Significa haber sido lavado por la sangre de Cristo, haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Yo no le puedo pedir a alguien que no es salvo que discierna las cosas del Espíritu, porque como vimos ahora, para él son locura, no las va a poder entender, porque solo se entienden por el Espíritu. Primero, asegúrese de que usted es salvo. Asegúrese de que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Asegúrese de que usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Es lo primero que usted tiene que tener claro. Lo leímos ahora, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Eso es 1 Corintios 2:14. Porque para él son locura y definitivamente no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera condición, hay que ser cristiano, creyente en Jesús. Haberlo aceptado como Señor y Salvador. Segunda, escudriñar las Escrituras. No puede ser de los que digan, el Señor me dijo, el Señor me habló, cuando ni siquiera está sacando 10 minutos al día para leer la Biblia. No le crea a nadie que venga a hablar de parte de Dios cuando ni siquiera usa la Biblia. No crea ni a usted mismo. Usted mismo sabe qué tanto escudriña usted la palabra. Y es tremendo porque la gente que más dice el Señor me dijo, el Señor me habló, son los que menos Biblia conocen, menos Biblia manejan y solo se mueven por instintos, por sentires. Dice Hechos 17, del 10 al 11. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ojo, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y era Pablo y era Silas los que estaban hablando el mensaje. Y estos hombres dicen, listo, Pablo, muy bonito, chévere, Silas, chévere, pero venga, déjeme yo primero, voy y miro en la palabra y comparo si lo que usted dice está en la Biblia. A esta mujer le han debido decir, muy bonito lo del ángel, pero espéreme, yo voy y miro, antes de aplaudirle y de brincarle, si lo que usted está diciendo me lo dice la Biblia. Porque si no, olvídese. Si tú tienes un sentir, que la Biblia te respalde en ese sentir. La Biblia es suficiente para mostrarte si eso que estás pensando hacer es de Dios o no. Y lo debes creer. No hay nada en la vida de nosotros que escape a la sabiduría de Dios. Pedro dice, porque todo lo que concierne a la vida y a la piedad nos ha sido dado, nos ha sido entregado. No hay nada de tu vida que la Biblia, que la Biblia no te guíe. Necesitas, antes de tomar cualquier decisión, mirar si la Biblia te respalda en lo que estás pensando hacer. Tienes que tener esa certeza.
Tercero, madurez. Madurez. 1 Corintios 14:20, que es el capítulo que hemos estado mirando, dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Algo que no eran ellos no eran niños en la malicia, eran adultos, eran maliciosos. Con la malicia de un adulto vivían los de Corinto. Pero maduros en el modo de pensar. Hay que ser maduros en la forma de pensar, pero esa madurez no es la que dan los años solamente. Uy, señor, tan maduro, esa señora ya está madura, ¿no? ¿Qué es esa madurez? Hebreos 5, 11 al 14 dice. Hebreos 5, 11, 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir. ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos? Está hablando de misterios, de Melquisedec, de una cantidad de cosas difíciles de comprender y de entender. Y él se rasca la cabeza y dice: y yo todo lo que tengo para decirles, hombre, pero si no lograron entender lo más básico, ahora para yo los enfermos del estómago donde les dé más. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados ¿en qué cosa? El discernimiento de qué cosas, del bien y del mal. Hay que madurar en el conocimiento de la palabra. Llevas 10 años en el evangelio, deberías ser un maestro. Ya deberías ser alguien conocedor de la palabra de Dios de arriba abajo. Maduro, ejercitado en conocer lo que es bueno y lo que no, lo que viene de Dios y lo que no. Se necesita madurez. ¿Qué tan maduro eres en la palabra a la hora de tomar entonces decisiones? Porque todos los días tomas decisiones. ¿Cómo ha sido la toma de decisiones tuyas en el pasado, con el nivel de madurez en la palabra que tienes? ¿Te has equivocado? ¿O te ha ido bien? De pronto, has sido muy loco, muy apresurado, y has hecho muchas cosas sin madurez espiritual, sin saber lo que la palabra te enseña. Por eso no disciernes si es de Dios o no. Otro punto, el cuarto creo. Debes estar dispuesto a obedecer. Dios revela sus cosas a aquellos que realmente anhelan obedecerle. ¿Él para qué se va a poner a decirle a alguien lo que él quiere hacer cuando sabe que ese hediondo no va a hacer nada? Se va a quedar ahí sentado. Dice Juan 7:17. Juan 7:17 dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta, dijo Jesús. ¿Quiénes conocerán si la doctrina es de Dios? ¿Quiénes conocerán si lo que están viendo viene de parte de Dios? Solo aquellos que quieren, que anhelan, que desean, que les agrada hacer la voluntad de Dios. Alguien desobediente, alguien obstinado, alguien orgulloso, lastimosamente siempre va a hacer su propia voluntad y se va a quedar sin conocer la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que Dios quería conmigo? No lo va a saber porque sencillamente no tiene un corazón obediente. No se humilla para decir: Señor, lo que tú me digas que haga, lo hago. Frente a una decisión difícil, sabemos que hay una que nos va a costar más, pero tenemos que ser capaces de decirle al Señor: Señor, y si lo que quieres es que deje esto, entonces lo dejo. Y ahí es cuando Dios habla. Cuando ve que realmente tienes un corazón obediente. Cuando Dios ve que eres capaz de renunciar a tu propia voluntad
y honestamente le dices, no, Señor, se va a hacer lo que tú dices, como tú quieras, Señor. Pero si le sigues sacando argumentos y le sigues sacando tus propias conclusiones y todo lo demás, pues sencillamente siempre oirás tu corazón y toda decisión que tomes será equivocada. No discernirás sabiamente. Debes estar dispuesto a obedecer. Otro, debes buscar ser como Jesús. Algo que a ti te agrade es preguntarte todo el tiempo, ¿y Dios y Jesús qué haría aquí? ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Golpearía? ¿Aborrecería? ¿Tiraría esto? ¿Compraría esto? ¿Vería esto? Hoy en día, estas predicaciones no giran en torno a Jesús, giran en torno al hombre. Si notan que el todo de la predicación era que a ella no le robaran sus anillos. Si notan que todo lo que ella usó del poder de los cielos era simplemente para conservar un tesoro terrenal. ¿Por qué no usar toda esa energía para hablar de Jesús? ¿Por qué no decirle a la gente, arrepiéntanse más bien, que se van a condenar? ¿Por qué decirles que Jesús está al servicio de ellos para que hagan con él lo que quieran? Porque eso es lo que enseñan. ¿Quieres casa? Ahí está Jesús. ¿Quieres un mejor trabajo? Ahí está Jesús, úsalo. Haz con Jesús lo que quieras. Están enseñando es eso. Es un evangelio que gira en torno al hombre y ya no en torno a Cristo. Jesús no aparece. Jesús está en un segundo. ¿Sabe qué dice Apocalipsis 3:20? Cuando le habla Jesús a la iglesia, le dice, iglesia, yo estoy a la puerta y llamo. Lo sacaron, lo tienen afuera. Y él llama para que dejen entrar a su iglesia. ¿Por qué lo sacaron? La iglesia de hoy en día sacó a Cristo, lo sacó. Lo tiene afuera aguantando frío. Pero el que quiera oír a Dios necesariamente tendrá que poner a Jesús primero y querer ser como Cristo. Dice el apóstol Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el objetivo? Que Cristo sea formado en nosotros. No que nosotros hagamos con Cristo lo que queramos, no, es que nosotros nos parezcamos a Él todos los días. ¿Para qué quieres tú los dones? ¿Para obtener con esos favores, aplausos, atención de la gente? Y son dones, pero nosotros nos giramos en torno a los dones. Nuestro fundamento no son los dones, es Cristo, es el amor. Y el apóstol Pablo se los dijo a ellos, les voy a mostrar un camino más excelente, el amor. Pero la iglesia hace énfasis en los dones. Ella es profeta, es el don. Él es apóstol, es el don. Pero le están mintiendo a la gente y los están mandando al infierno. ¿Te le parece justo eso? ¿Por qué? Porque hicieron énfasis en los dones. Hicieron énfasis en las cosas sobrenaturales, en lo que hace brincar y saltar a la gente. Pero cuando les hablan de que tienen que dejar su mal camino, a ver quién brinca, a ver quién salta, a ver quién se arrepiente. Y resulta que esa es la iglesia que el Señor necesita para estos tiempos, no esa. Necesitamos predicar el arrepentimiento y dejar de ser tan emocionales y volver a ser cristianos de la palabra del Señor y girar en torno a ser iguales a Cristo, semejantes a Él, amar como ama a Él, perdonar como perdona a Él. Nos falta mucho, pero es mejor estar sabiendo que nos falta a estar mirando tan desviadamente, tan perdidos en el camino. Luego dice, rendir cuentas. Debes estar dispuesto a rendir cuentas. Es decir, buscar la corrección, buscar el consejo. Dios no quiere llaneros solitarios. ¿Sabe? Una clara evidencia de que lo que tú estás pensando hacer no es de Dios. Una clara es que no se lo dices a nadie. Es que lo haces tú solito.
Porque si se lo hablas a alguien, corres el riesgo de que ya no lo puedas hacer. Entonces me quedo callado. Hay cosas que uno sabe que si le digo a mi mujer, hasta ahí me llega la vuelta. Me baja del curubito. ¿Cuántas veces yo vergando a comprar una moto y por lo general me daban en la cabeza? Trataba de que mi esposa no se enterara, porque ella me decía, no, que va a comprar esta moto. Que no. Y sí, yo sé lo que es uno querer hacer cosas calladito, para que nadie se dé cuenta, para que no me frenen. Pero si tú quieres que lo que vas a hacer sea de Dios, no te dé miedo contárselo a alguien que tenga autoridad sobre tu vida. Si eres mujer, tu esposo es autoridad sobre tu vida, habla con él. No lo hagas sin consultarlo con él. Si eres varón, puedes también consultarlo con tu esposa. Porque también podemos consultar a los iguales. Necesitamos consultar a los que están en autoridad, a los iguales, e incluso, ¿por qué no?, a otros que están por debajo, a un hijo. Busca consejo. No lo hagas solo. Claro, tú dices, donde yo le diga al pastor que me conseguí una novia que no viene a la iglesia, me va a decir que no. Entonces, ¿sabe qué? Calladito. Y el Señor me dijo, vea, cuente lo que está pensando hacer y mira a ver qué pasa. La Biblia dice, en torno a eso, que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que búscate la opinión de otra persona. Pero cuando la busques, no lo enredes, porque a veces enredamos a la persona para que diga lo que yo quiero oír. Le damos los argumentos y le tratamos de mostrar la vuelta para que la persona tenga que decir, no, si no, tiene razón, claro. No haga eso, no manipule. No, trate de que la persona responda con libertad. Porque en un consejo a tiempo te puede estar librando de muchas cosas. Amén. Otro, asegúrate que lo que estás queriendo hacer tenga que ver con tus dones y habilidades. Es que el Señor me dijo, pastor, el Señor me dijo que tengo que cantar aquí en el ministerio. Oiga, y tiene más oído un ojo. Pero el Señor me dijo. ¿Pero qué es lo que está buscando? Otra cosa. Que lo vean, que lo aplaudan, que lo consientan, lo está motivando a otra cosa. Miren, el Señor dice la palabra, da el querer como el hacer. Él no te va a poner a hacer algo si primero no te capacita para que lo hagas. Entonces, si tú tienes un arranque de algo muy espectacular y tú dices, voy a vender todo lo que tengo y me voy al África a evangelizar, espere. Porque usted ni siquiera le ha predicado a su abuelita. No le ha predicado ni a la vecina. ¿Qué se va a ir al África? ¿Qué? Usted tiene que ser consecuente con lo que el Señor le ha dado. No se invente cosas. No se ponga, porque somos expertos en hacer cosas que el Señor no nos pide que hagamos. Y en lo que nos pide que hagamos, sino que no queremos. Pero si eso que tú sientes tiene que ver con tus dones, tus habilidades, hazlo. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Los dones confirman el llamado. Los dones confirman el llamado. Primero tú empiezas a experimentar que se te facilita algo, que eres bueno para algo, y luego sí, el Señor te dice, te necesito acá. Bien. Otro, ya vamos a terminar. Que traiga la paz de Dios. Es muy importante. Cuando tú vas a tomar una decisión, debes experimentar paz. Cuando algo no te deja, no sé, es que todavía no, espérate, nadie te está acosando. Los vendedores son muy buenos para hacernos comprar cosas que no necesitamos. Y usted en ese momento dice, ay, ¿será? Ay, es que no sé. Y son tan expertos que usted termina comprándolo.
A mí me vendieron un seguro contra el cáncer. Me llamaron. Vea que usted qué tal, que usted tiene el éxito, que mire, que no es sino qué tal, que paga mensualmente, qué rara. Qué enredada. No, listo, hágale, ¿dónde le firmo? Y me pongo yo a pensar después, venga, ¿yo qué hice? ¿Qué estoy haciendo aquí? Yo no necesitaba eso, a mí nunca se me pasó por la cabeza. Pero saben venderle a uno cosas que uno no necesita y uno cae. No. Si usted no tiene paz, no lo haga. Si usted no tiene paz, no lo haga. No lo haga. Pero es que, Señor, si no firma ya, pierde la oportunidad. Pierde el 40% de descuento. Usted tiene que decirle, ay mamita, mire, si eso me lo quiere dar el Señor, me lo da gratis. Porque los vendedores son expertos en, es el último que me queda. Ay, ¿cómo así que es el último? No puede ser. No, tengo que echarle mano. Y usted compra unas pendejadas. Después, ay yo, ¿y para qué compré eso? Mira, ¿usted por qué compró eso? Ah, porque era el último que quedaba. Miren, si usted no siente paz, ¿para qué se afana? ¿Para qué se pone a correr? El Señor dice en su palabra, por nada estén afanosos, frescos, por nada se afanen, más bien pídale a Dios lo que necesite, pídalo en oración y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pídale a Dios por eso y tenga paz. No se apresure. Y último, aprenda a esperar. Aprenda a esperar. Nosotros no podemos hacer cosas de afán. Hay que tomar tiempo de investigar. Hay que esperar el visto bueno de Dios. Proverbios 19, 2 y 3 dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies, peca. Sigue diciendo, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Quién es el que paga los platos rotos después? El Señor. Fue insensato, se apresuró, hizo la vuelta de afán y al final ¿a quién le va a meter la culpa? Luego contra Jehová se irrita su corazón. Es el Señor el que tuvo la culpa. Y termina usted yéndose de la iglesia. ¿Por qué voy a ir por allá? Si vea como lo que me pasó. Sí, pero lo que le pasó, venga, analice. ¿Por qué le pasó? ¿Y por qué va a ser culpable la iglesia de su afán? De la culpa es usted, que no pensó, que se metió por ahí, que seguramente alguien le advirtió y usted dijo, no, por donde meto la cabeza meto el cuerpo. Y claro, como no le salió bien, ¿a quién culpa usted? Al Señor. Siempre vamos a buscar un culpable. Nos toca aceptar que fuimos apresurados, que no esperamos. El Señor dice, sí, no, o espera. Y el Señor nos puede decir, espera. Abraham, espérate, no son sino 25 años, espérate, ¿cuál afán? No, Señor, no, es que tengo 75 años. A esta edad mucho milagro si me funciona la vuelta. Usted me pone a esperar 25 más. El Señor está equivocado. El Señor se equivocó. Fresco, que al que le van a dar, le guardan. Hay que saber esperar. Proverbios 21:5. Con esto terminamos. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza.
No hay afán. Tienes un sentir. Pásalo por todo este proceso. Antes de emitir un juicio, antes de tomar una decisión, antes de actuar, asegúrate de dónde proviene lo que estás pensando hacer. Puede ser tu corazón, puede ser una falsa doctrina, puede ser Satanás, que te quiere engañar y hacer meter las patas. Y en medio de todo esto, la iglesia de Corinto era una iglesia alocada, que le dio rienda suelta a sus emociones y que hacían una cantidad de cosas sin saber por qué las hacían. Iglesia, esto es un llamado. Todo lo que hagamos aquí en la iglesia, pasémoslo y filtrémoslo por la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia primero? Puede ser muy bonito, puede ser muy agradable, puede ser muy hermoso. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Para qué? Pues para tener confianza de que lo que vamos a hacer nos va a salir bien. Hay un apoyo bíblico. ¿Ustedes por qué hacen esto? Porque la Biblia lo dice. ¿Ustedes por qué no hacen esto? Porque la Biblia no lo dice. Necesitamos filtrar todo, absolutamente todo, por la palabra de Dios. No nos apresuremos, tranquilos, mejor ir despacio, pero ir firmes, paso a paso al ritmo que el Señor nos está pidiendo que caminemos. Creo que nos equivocamos más cuando nos desbocamos, nos equivocamos más cuando aceleramos. Dejemos a Dios ser Dios. Él es Dios. Deje que Él resuelva ese asunto. ¿Cuántos anhelamos desquitarnos y vengarnos de alguien? ¿Con cuántas ganas quisiéramos ver ese día? ¿Y qué dice el Señor? Eso no te corresponde a ti. Eso no está en tus manos. El vengarte no hace parte de tu naturaleza. Déjame eso a mí. Ya verá el Señor. Ya verá el Señor. Jesús le dijo a Pedro, Pedro, te va a tocar morir por mí. Tu fin será ser sacrificado, como yo. Y Pedro volteó a ver a Juan. Venga, Jesús, ¿y ese qué? ¿Y ese? ¿Y qué le dijo Jesús? El sapo metido. Regalado, chupamedias. Yo veré qué hago con él. Usted ocúpese de lo que yo le estoy diciendo que haga. Deje que Dios sea Dios. Cosas que usted no tiene por qué resolver. Usted solamente obedezca. Pero obedezca a Dios. La palabra de Dios. No se invente cosas. No se invente cosas. Oiga, somos muy buenos para inventarnos cosas. Estamos llenos de cosas que la Biblia dice, no dice. Enredamos con una cantidad de bobadas. Y lo que dice la Biblia verdaderamente no lo estamos haciendo. Yo creo en el Señor de que a lo largo de este tiempo vamos a ir descubriendo una a una esas áreas en las que debemos trabajar y esas áreas en las que no. Que seamos una iglesia bíblica, 100% bíblica, sin dejar de hacer lo que el Señor quiere que hagamos. No haciendo más, no haciendo menos. La justa medida, guiados por Dios. Esa es la garantía de que nos va a ir bien, iglesia. Pero no le dé pereza ir a la palabra. No nos dé pereza investigar. Pregúntale al Señor, orar. Así le toca esperar un tiempo. Yo sé que hay gente que lo acosa a uno y le dice, pastor, deme pues la respuesta. Pastor, ¿qué vamos a hacer con esto? Y se molesta cuando uno les dice, esperemos. Pastor, pero ¿cómo que esperé? Es mejor esperar si uno no tiene paz. Mejor esperar si uno tiene la garantía. Mejor esperar si no tiene un respaldo bíblico. Amén. Pongámonos de pie, ya que están durmiendo, hay que pena despertar. Pónganse de pie.
próxima vez que usted tenga un sentir, no diga, el Señor me habló, el Señor me dijo. No, diga, creo que el Señor me está diciendo algo. Creo que el Señor quiere que yo tome una decisión. Antes de poner a decir a Dios cosas que no ha dicho, tómese su tiempo. Tomémonos nuestro tiempo como iglesia para oír al Señor, discernir entre lo bueno y lo malo. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Sin duda necesitamos tu ayuda, pero gracias porque nos has dado tu Santo Espíritu, Señor. Estas cosas se pueden entender en tu Espíritu. Hoy creemos que hemos sido sellados por tu Espíritu, Señor. Hoy creemos que caminamos hacia la vida eterna. Hoy creemos que hemos hecho una decisión de fe genuina y verdadera. Hoy estamos convencidos de que decidimos por ti. Y en eso tenemos una esperanza, que tus ovejas oyen tu voz y te siguen. En eso tenemos una esperanza que has declarado que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad y nos recordaría todas las cosas. Tenemos una certeza de que como iglesia no nos vamos a poner a hacer cosas que tú no nos pides que hagamos y que nos vamos a enfocar en lo que tú, Señor, estás necesitando que como iglesia hagamos. Solamente déjanos pasar tiempo contigo, preguntarte. Déjanos descubrir de dónde proviene el sentir. Permítenos darnos cuenta si es nuestro corazón, o si es que hemos creído algo errado, o si es que Satanás nos está tentando. Queremos conocer tu voluntad y tu propósito para cada uno de nosotros y como iglesia. Yo oro por aquellos que están necesitando tomar decisiones, que quizás están siendo presionados por algo, por alguien, por el tiempo. Yo te pido que no se dejen presionar, que confíen en que necesitan oír tu voz con claridad. Es una promesa tuya, Señor. Tú dijiste en tu palabra que seríamos guiados a toda verdad, que oiríamos tu voz, que no nos perderíamos. Por lo tanto, Señor, yo te ruego, haya fe en el corazón de tus hijos y de aquellos que hoy necesitan tomar decisiones. Yo te pido que oren mucho y te pido que miren tu palabra y te pido que busquen consejo y te pido que no se llenen de afán, que aprendan a esperar en ti, amado Señor. Háblales, te lo pido, porque creemos que tú hablas. Creemos que tú hablas a tus hijos de muchas maneras y de formas particulares. Háblales y enséñales a obedecer tu voz. Enséñales a apartarse del camino y de la senda equivocada, del engaño, de la mentira. Bendice esta casa, bendice esta iglesia. Guárdanos, Señor, porque la iglesia está pervertida en el mundo. Guárdanos porque se están enseñando tantas cosas que la Biblia no enseña. La gente está corriendo tras esas profecías y ese engaño. Y nosotros podemos caer en engaños y hoy te pedimos, líbranos y guárdanos. Guarda nuestro corazón. Líbranos de creer mentiras. Guárdanos del engaño. Que tu palabra sea, Señor, fiel. Que se enseñe con fidelidad y caminemos en ella para no perdernos en el camino en el nombre de Jesús. Gracias te damos por este tiempo precioso, Señor. Amén y amén.